El 7 de octubre tenemos el seminario de historia local en San Pedro de Macorís, que se titula Azúcar y Migración. Va a haber un autobús que va a salir del Archivo General de la Nación a las 6:30 de la madrugada, que va a costar 100 pesitos y tienen que inscribirse y pagar los 100 pesos, ¿de acuerdo? También les recuerdo que la conferencia, la puesta en circulación del libro de Bernardo Vega, que estaba pautada para el día del ciclón, fue pospuesta para el 4 de octubre, a la misma hora, a las 8, así que están todos invitados de nuevo. Siempre se está haciendo circular la invitación. El seminario Azúcar y Migración, para los que no se van en la guagua, se va a desarrollar en el Centro Cultural Macorizano, calle Independencia, esquina Avenida Francisco Domínguez Charro, para los que van en su vehículo. Este seminario, porque conseguimos, está incluido la comida y los refrigerios, o sea que está cubierto el día completo por parte de la academia, pero no de la academia, sino de sus benefactores que nos ayudaron para este seminario. Bien, hace un tiempo la Sociedad de Genealogía le envió una carta a la Junta Directiva de la academia, ¿verdad? Negociamos, porque ellos querían este espacio para ofrecer algunas de sus conferencias, y nosotros con muchísimo gusto en la Junta Directiva vimos esta solicitud, y con esta conferencia iniciamos este proceso con la Sociedad de Genealogía. Yo espero que haya más conferencias, así que esta es la primera de varias que se inician con la sociedad. La conferencia de hoy, Libertos Esclavistas, el testamento de María Paula Rocha, 1803, apuntes históricos y genealógicos, está a cargo de Manuel Betilio Valera, miembro correspondiente de la Academia de la Historia y miembro del Instituto Dominicano de Genealogía. El profesor Betilio Manuel Valera Valdés es doctor en odontología, hay muchos odontólogos que les gusta la historia, y acucioso investigador dentro del campo histórico con más de 30 años de experiencia. Charlista a tiempo completo y miembro de la Academia de la Historia como miembro correspondiente, y también hace corrección de trabajos históricos y los publica. También es historiador y conferencista del Centro Cultural Pereyó. Ha publicado en investigación histórica documentos inéditos referentes a la genealogía e historia de diversas ciudades del país, y también ha sido charlista y conferencista en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Es autor del libro Baní, Raíces Históricas, Genealogía de Familias Banileñas, que publicó en 1998. Él es odontólogo de la UAS, tiene un diplomado en gerencia diplomática, tiene diplomado en gestión cultural y diplomado en gestión histórica. También ha sido reconocido por diferentes entidades, como por ejemplo la Logia Masónica, de la Comunidad Llano de Baní en el 89, presidente del Patronato Histórico de Baní, reconocimiento de la Academia en 1997, y fue distinguido también con la Medalla de Honor con el Club Rotario de Baní, 1998. Así pues, que con esta conferencia, Libertos Esclavistas, el testamento de María de Paula Rocha, 1803, apuntes históricos y genealógicos, seguimos e iniciamos el ciclo de colaboración y el ciclo de conferencias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida con el Instituto Dominicano de Genealogía. Muy buenas noches. Doctora Kiel Adriana Sandén. Encienda el micrófono. Presidenta de mi madre, Academia Dominicana de la Historia. Muy buenas noches. Doctora
Muquien Adriana Zambén, presidente de mi madre Academia Dominicana de la Historia. Muy buenas noches, señores miembros de esta benemérita institución, fundada el 16 de agosto de 1931. Muy buenas noches, invitados especiales. Buenas noches, Rosa Julia Medina Peña de Valera, mi señora esposa. Mis hijas Carmen Anicia y Ana Manuela Valera Medina y mi hijo Marco aquí presentes. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por este voto de confianza. Por primera vez, muy respetuosamente, yo he querido tocar un tema que la mayor parte de las veces es sesgado y no tratado, y en el cual yo he insistido desde que en el año de 1805, un banilejo, Fray Francisco Guerrero, sacerdote de la Orden Mercedaria, cura de Baní desde el 1 de septiembre de 1795 hasta el 12 de octubre de 1812, cuando muere en casa del alférez José de Soto, habla cuando dice que Baní es una sola familia y todo en él obedece al principio de familia. Generalmente quienes me han precedido en la madre historia de Baní siempre significan las palabras que dijo ese gran indoantillano y educador que fue don Eugenio María de Hostos, descendiente directo del conde de Hostos y Clavijo, nacido en Puerto Rico en 1857 y fallecido aquí en Santo Domingo en 1903, cuando dijo aquellas palabras profundas y hermosas: don Federico Enríquez y Carvajal, el maestro, presidente de mi madre Academia Dominicana de la Historia, cuando dijo: América, qué ingrata eres, el Acevedo, en cuyo honor la calle principal que cruza el Parque de San José de Ocoa lleva ese nombre, Andrés Pimentel. Juan de los Santos González, aquí mencionado como el testigo que firma, es el esposo de Juana Gómez, la hermana mayor de Máximo Gómez, que murió de edad centenaria en 1911 en San José de Ocoa. Isaac Domer, el que compra la esclava, es un médico francés que lleva a Baní el día 8 de octubre del año 1794 en una carreta teñido de prieto con hierba de ganado, y debajo de la hierba de ganado su esposa y los niños, huyendo de la barbarie que había en la parte francesa de la isla de Santo Domingo, la actual República de Haití, donde luego se pronuncia la proclamación del Estado haitiano por Jean-Jacques Dessalines, nacido el 19 de septiembre de 1759 en la habitación Breda de la Grande Rivière du Nord, cerca de Cabo Haitiano, que fue la segunda capital de Haití, porque la primera es Gonaïves, donde se proclama la independencia el 1 de enero de 1804, y la tercera es la actual, Port-au-Prince, Puerto Príncipe. Isaac Domer es el padre de José María Dumé, prócer de la independencia, médico cirujano al igual que él, y que casó en Baní con una banileja. Todos los Dumé de Baní y del país vienen de ese tronco, de ese médico francés, incluyendo mi esposa, porque su abuelo es Medina Dumé, bisnieto del médico francés Isaac Domer. Viene de ahí mis hijas también. Es decir, fíjense, yo he traído esto de los esclavos y he tocado este tema porque Baní es una sola familia. Y esa Felipa que están vendiendo aquí y que la compra el médico francés es la misma Felipa que tiene un hijo que fue prócer de la independencia y fue banilejo, nada menos que con Juan Antonio Villini, natural de la villa de Alba, en la región del Piamonte, en el norte de Italia. La capital del Piamonte es Turín, Torino en italiano. Fíjense cómo en Baní todos somos familia. Mi esposa y yo, por ejemplo, tenemos 4 parentescos. Increíble, pero cierto. Eso es Baní, una familia. Todos, los prietos, los rojos, los verdes, los blancos, los azules, todos venimos de un mismo tronco común. Increíble, pero cierto.
Baní es como una tómbola que tú echas cada nombre y cada apellido y das una vuelta, y cualquiera de los nombres o apellidos que tú saques, resulta que tiene montones de parentesco. Hace un ratín conversaba con una persona aquí presente, doctor Valle, me dice que su madre es Eladia Pérez de Baní. Yo le dije, pero entonces usted es mi sangre, porque Eladia Pérez, nieta de tía Águeda Andújar, tía de mi abuela, a quien José Donato, mi tatarabuelo, le pone Águeda por una de las 3 vírgenes de Galindo, las cuales menciona en su libro Cosas Añejas, don César Nicolás Pinzo. ¿Qué le parece a ustedes lo que es Baní? Increíble, pero cierto. Señores, muchísimas gracias. Quisiera así que si hay preguntas, por favor me las hagan. Vamos a permitir 2 o 3 preguntas. Tenemos aquí a Miguel, a este Miguel, no al otro. Sí, 1, 2 y 3. Aquí primero. No, no la vas a. Ok, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Simplemente, más que pregunta, quiero felicitarte porque ya los que te conocemos hace algunas décadas, como genealogistas y como visitantes una que otra vez de ese Baní culto al que tú perteneces, te felicito de corazón porque ya nos tienes acostumbrados a ese acervo, no solo cultural, sino genealógico, que reposa en tus sienes. Eres una persona que esperamos que Dios te dé larga vida a ti y a los tuyos. Muchísimas gracias. Porque de veras lo merecen, y congratulaciones de corazón. Muchísimas gracias. Atrás. Ahí. Pues gracias por la conferencia, que ha estado excelente, sobre todo porque de repente me vi envuelto en ella también. Y además de que me di cuenta de qué chiquito es el mundo, ¿no? Pero quiero hacer una pregunta relacionada con esta forma de esclavitud, como se trataba, como se trató aquí. Si tiene noción o conocimiento de eso, porque da la impresión que estas personas que estaban al servicio de sus amos, la impresión que me da era que no eran maltratados, ¿Es así? En el 95% de los casos no. Al punto de que existen testamentos en el Valle de Baní de personas que le dejaban gran parte de sus bienes a sus esclavos, a quienes lo veían más que como esclavos, como siervos domésticos. Y algo que yo he observado en los libros de bautismo de la parroquia, que comienza en 1768, a 4 años de fundarse Baní, es que los esclavos le ponían a los niños los nombres de sus amos y de las gentes alrededor de, lo que implicaba que había un gran rasgo de familia. Y yo he visto de una manera increíble, por ejemplo, el testamento de José de Acevedo, del año 1808. José de Acevedo es el abuelo de Andrés Pimentel Acevedo, fundador de Ocoa, y de Rudecindo Pimentel Acevedo, el prócer, cuñado de Máximo Gómez. Y es increíble lo que él le deja a sus 3 hijos, a sus 3 morenitos, como le llama él en el testamento, con la morena Juana Matos. Oye, le deja una riqueza impresionante, en tierras y en efectivo. Entonces yo me digo, bueno, en este asunto de la esclavitud había una cuestión de conciencia. Si tú en tu conciencia lo ves como otro ser humano igual a ti, tú no lo vas a maltratar, aunque sea tu siervo, aunque sea tu trabajador. Ahora, de que hubo horror en el periodo de la esclavitud, sí, hubo horror. En toda la esclavitud, en todo tipo de esclavitud existe ese horror, porque eso existió también en lo que los romanos hicieron en Europa. Eso fue una cuestión horrible. Aunque Adriano, Trajano y Aurelio fueron los 3 emperadores
que le dio Iberia a Roma. Y el último, Aurelio, no quiso connotarse con la cuestión de la esclavitud. Hubo mucho horror. Ahora, yo me voy a atrever a decir algo, ahora que estamos hablando de la esclavitud. La esclavitud que hay ahora es peor en cierta forma, porque ahora es económica. ¿Me están entendiendo, verdad? Por favor. Muy simple. Después allá atrás, Miguel. Una curiosidad. Sí, dígame. No tiene conocimiento del problema de consanguinidad en Baní por esta misma situación. Gracias. Bueno, Baní es el pueblo, según me dijo Monseñor Antonio Camilo, luego obispo de La Vega. No, el señor. Sí. Sí, fíjese. Me dijo Monseñor Antonio Camilo, siendo cura de Baní, que el pueblo que más dispensas eclesiásticas consanguíneas ha recibido es Baní. Y yo me sorprendí porque, por ejemplo, el capitán Domingo Guerrero, fundador de la comunidad banileja de Galeón, hijo del teniente Ambrosio Guerrero, fundador de la comunidad de Peravia, se casa con su sobrina Francisca. Pero yo encontré en Baní 6 o 7 matrimonios de tíos con sobrinas. Y la cantidad de primos hermanos casados en Baní, eso es impresionante. Había ese hecho de tener que dar la dispensa eclesiástica dada esa situación, que es la situación de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, porque la princesa portuguesa Juana Enríquez, la madre de Fernando, es hermana de Isabel de Portugal, la madre de Isabel de Castilla, y ambas son hijas de don Manuel, conde de Braganza, y de los Braganza portugueses es que doña Juana hereda la locura. Hay que tener un cierto cuidado con eso, porque a veces la continuidad repetitiva genética lleva a esa situación. El señor. Sí, Manuel, yo pienso que no todo el mundo podía comprar esclavos. Me imagino que había que acumular, porque el precio de algún esclavo tendría que ser algo significativo, ¿no? Correcto. Me sorprende sobremanera el ver que un liberto pudiera comprar luego esclavos. O sea, ¿cómo podía un antiguo esclavo acumular para adquirir esclavos? O sea, es un proceso que me gustaría aclarar un poquito. Sí, fíjate, muy buena pregunta, Miguel. En el Valle de Baní los terrenos eran baratísimos. Entonces, Aníbal. mucha gente a través del tiempo, sobre todo los libertos, iban amasando una pequeña fortuna y le pagaban al dueño del esclavo, muchas veces no la totalidad. Por eso se usan estas terminologías en estos documentos, que renuncio a las leyes de la insinuación, del engaño, la non numerata pecunia, que son figuras jurídicas de la época. Era precisamente por eso, porque a veces tú comprabas el esclavo y no era que lo pagabas al contado seguido. Era por eso que el escribano de la época, que tenía que tener ciertos conocimientos del derecho, de la documentación de ley que corría para esas épocas, tenía necesariamente que darlo escriturado con esas figuras jurídicas. Miguel, ustedes dos van a... después son ustedes dos las dos últimas preguntas. Tú y después vas tú. Sí. Gracias. Hay una cosa que yo no entiendo, y por eso que trato de no aventurar mucho en el problema de la esclavitud, porque hay gente que consideran, como es el caso de lo que has expresado, que la esclavitud en Baní era suave. Yo no sé cómo puede ser suave cuando una liberta se permite el lujo de tener esclavos, que fue la que tú leíste. Sí. Yo no sé cómo puede considerarse un pueblo que aceptaban también a los negros. Cuando yo conocí hace 55 años a Baní, todo era gente blanca. Ahora me asombro que esté el negro ñato en Baní. Pero más sorpresa me entendió, y lo conversaba un poquito contigo antes de tu charla,
me dio la gran sorpresa de que antes de la entrada del puente de Baní hay un lugar que se llama Escondido. ¿Cómo puede alguien tener? Bueno, sucede que después me entero por mis estudios históricos que ahí había un pueblecito que se había formado no solamente por los negros que trabajaban en los ingenios, sino por los negros fugitivos que estaban tan escondidos, Los llamados cimarrones. que aparecían en ese pueblo. Igual otro a mano derecha que se llama Carretón, que todavía es la hora de que la mayoría completo es de negros. Sí, correcto. Entonces, fíjate que no se observa en la población banileja un mestizaje como existía en los otros sitios. Ni tampoco fueron tan cariñosos, porque el que vendió uno negro en 100 pesos, en 300 pesos, el que lo vendió, estamos hablando de una fortuna, porque cuando tú convertiste en reales de plata la suma, sí, continuaba sin sentido para nosotros. Pero en esa época, un bohío completo costaba 10 pesos. Sí. Quiere decir, fue casi con lo que vale un pueblo que vendieron ahí. Por eso yo quisiera expresar un poquito mi preocupación para esa valoración que nos queremos tener de que nosotros fuimos muy benévolos con los negros. No, los esclavizamos. Sí, hubo partes donde hubo una gran crueldad. Y los maltratábamos. Sí, hubo crueldad. Y los nombres, tú puedes tener la seguridad que esos nombres no los ponía el padre negro de su negrito. Los nombres los ponía el dueño, porque el dueño era que tenía que garantizar el dinero que le valía ese negrito, que costaba 50 pesos casi recién nacido. Gracias, y me disculpo. Siempre, siempre, la gracia a usted. Muy amable. ¿Quién fue que levantó la mano de este lado? No fue allá. Bueno, es breve la pregunta. Solamente quería saber qué había pasado con las personas que usted menciona que dejó como herencia María de la Rocha, que se la dejó a Castillo. No, se la dejó a los que habían sido sus esclavos. De la Rocha. Ajá, de las Rochas, Sí, se lo había correcto, dejado, pero correcto. usted menciona que ella se lo dejó Sí, a Castillo. a ellos, pero ellos tuvieron descendencia en Baní. Ah, ok. Allá hay una familia heredia de color que desciende de eso de la Rocha. Porque yo me permití en el asunto genealógico, aunque era un tanto más difícil establecer la genealogía, cuando había un esclavo, quizá por el apellido, porque tomaba el apellido del primer amo que lo compraba, que luego lo vendía, pero hemos logrado desglosar bastante bien, llevándonos por ciertas huellas, la genealogía, porque yo creo que los genealogistas también debemos ser fisonomistas. Y en la fisonomía, en el rostro del ser humano, muy respetuosamente, tú descubres muchas cosas. Usted me entiende, ¿verdad? En el perfil, en el tipo de nariz, en el tipo de boca, en el tipo de orejas, en fin, todo eso. Y la ligazón trabeculada que hay en Baní es muy grande, porque tú encuentras gente de color con las orejas muy grandes. Y esa oreja es del blanco. Eso es de la raza blanca. En Baní había un señor apellido Heredia con los ojos intensamente azules. Era tan oscuro como un carbón, y yo un día le pregunté, ¿pero usted viene de los Heredia de don José María de Heredia, el cantor del Niágara? Y me dijo que sí, pero que su abuela había sido una liberta, una morena, porque yo vi a aquel hombre de aquel color con aquellos ojos intensamente azules, y los ojos azules vienen de la madre Europa. Entonces, los genealogistas tenemos que ser también muy buenos fisonomistas para determinar en los cruces genealógicos muchas cosas. Porque es que desde antes del levantamiento de la esclavitud nos veníamos ligando y creamos el mulato en primer grado, en segundo grado, etcétera, etcétera. Entonces nos veníamos ligando. Eso es así. Y eso hay que entenderlo. La palabra que no
era el señor que levantó la mano de este lado. Y después vas tú, mi hijo. Después vas tú. Buenas, Betty. Tu señalamiento fue de que Baní es el pueblo que ha recibido la mayor cantidad de dispensas de consanguinidad. Podría llevar a la conclusión, desde el punto de vista genealógico, que no necesariamente el hecho de que una comunidad sea aislada o esté aislada implica que haya consanguinidad, porque hay que pensar que Baní estaba en la ruta camino a Asua y en dirección hacia Santo Domingo. Uno podría pensar quizás en San José de las Matas, donde hay mucha consanguinidad, pero no podría uno pensar que Baní tenía esa condición. Sí, Baní la tiene. Buenas noches, don Manuel. Muy emocionado por su charla, porque me impresionó mucho, ya que mi abuelo fue don Aníbal Pimentel, Banilejo. Pimentel Guerrero. Don Aníbal Pimentel. Sí. Su esposa se llamó Aurelí Machado. Machado Vidal. Sí, entonces... Hija de don Pablo Machado, la última persona que entierran en la iglesia, en el año 1929. Pablo María Arturo Machado y Echavarría casó con dos hermanas. Primero con Carmen Vidal Arias, que muere en 1903, y después con Josefa Vidal Arias, con quien casa en 1906. Carmen y Josefa eran hijas de don Jaime Vidal y de Catalina Arias. Jaime Vidal, hijo de Holandés y Banileja, es Vidal con doble A, comandante del Estado Mayor del general don Pedro Santana, don Jaime Vidal. Qué bien, y mi padre también, lo felicito. Es una enciclopedia viviente. Honor que no merezco. Claro que sí. Mi padre fue banilejo también, Francisco Brea Peguero, comerciante, hermano de don Julio y don José Brea Peña, de esa gente. Bueno, correcto. Más un comentario de lo mío, una pregunta. Ya en otro tono un poquito más jocoso, los banilejos tenían una tradición, o era una costumbre, que por esa costumbre le decían siembrayelo. ¿Usted sabe la costumbre cuál era? Sí, porque se guardaba el hielo en paja de café. Pero eso quien lo impone en Baní es Eduardo Cintrón Van der Juli, hijo de puertorriqueño y de holandesa, Van der Juli, se escribe, creo que es la grafía correcta, natural de Río Piedras, Puerto Rico, y que llega en 1896 a Baní por el puerto de Agua de la Estancia, porque Baní tuvo un puerto ahí y los lanchones cargaban de los barcos, porque el barco, como la playa no es zona de emersión como el acantilado, sino zona de sumersión, no podía el barco atracar en la orilla, entonces los lanchones iban. Esos Brea antepasados tuyos que tú mencionas eran dueños de lanchones, entre ellos don José María Brea, que era hijo de don Manuelico Vidal. Y duraban semanas el hielo enterrado con esa paja. Correctísimo. Yo, por favor, humildemente, le voy a pedir un aplauso para don Manuel Vitelio, por favor. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, no somos de la academia si no te dejamos hablar. Se pierde la tradición de las conferencias semanales. La última intervención. Buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches. Muy buena la exposición suya. Muchas gracias. Pero yo quería hacerle dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿es correcta la información de que Baní como pueblo fue poblado y fundado por una corriente de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que en Baní parece que se ha dado un proceso de homogenización de la población al proceder de una sola estirpe, se puede decir. Y entonces, quizás debido a eso, se produce ese proceso de blanqueamiento de la población banileja y ausencia de una mulatización extensa. Gracias. Siempre. Mire, en cuanto a la primera pregunta, debo irme a la situación de que los emigrantes canarios llegan a Baní
en el año 1718. Baní se funda en 1764, el día 3 de marzo. Pero ya en Baní había una población no canaria, sino una población procedente de la región de Andalucía, el al-Andalus de los árabes. España no es un reino, es la unión de muchos reinos, vizcondados, señoríos, principados, como Cataluña por capital en Barcelona, como Asturias por capital en Oviedo, el señorío de Vizcaya, cuyos señores fueron los López de Haro, de ahí el nombre de la tienda de la calle del Conde en nuestra ciudad, etc. Los primeros pobladores de Baní españoles no eran canarios. Cuando los canarios llegan al valle de Baní, encuentran una población blanca que va a proceder sobre todo de la región de Andalucía, del sur de España, y algunas familias como los San Quintín, como los Landestoy, como los Dumé, que son franceses, pero del País Vasco. El País Vasco francés son 7 provincias, 4 del lado español y 3 del lado francés. En cuanto a las Canarias, recordemos que son un archipiélago de 7 islas, habitados en principio por los guanches, que tenían un alfabeto gámico, eran sumamente altos, con el pelo color de oro de los dioses, como me permito yo decir poéticamente, los ojos color de mar como las ninfas, y que fueron conquistados por don Jaime II, el conquistador, Jaime II de Aragón. Ya esa población canaria llega a Baní cuando allá hay otra población. Pero ¿qué resulta? Que la población banileja, tal y como lo demuestra un genealogista en ciernes, a quien yo mencioné hace un rato, el sacerdote de la orden mercedaria, Fray Francisco Guerrero, tienen una base piramidal que comprende 2 apellidos principales, Guerrero y Báez. Los Báez eran judíos sefarditas que, escondiendo su verdadero apellido de origen germánico, lo orientaron W-A y latina S, Weiss, a Báez, con B alta, B labial y Z. Y los Guerreros eran los parientes, escúchenme bien, de los Colón y Toledo, los hijos de la virreina María de Toledo, cuya madre era apellido Guerrero. Ahí está el detalle del Valle de Baní. Entonces, no es la principalía de la población de Baní, la principalía de origen canario. Bien, bueno, vamos a aprovechar la última pregunta porque ha degenerado. Adelante. Ese ingenio que usted menciona de los Colón, sí, no es el que está cerca de la capital, es otro diferente. Hay uno que está en San Cristóbal, en la provincia cerca de Jaina. Ese es Engombe, pero hay un... No es Engombe, está cerca del mar. No me acuerdo, Juan Caballero, yo creo que es. Bueno, sí, pero hay un ingenio que se ve en las ruinas camino a Palmar de Ocoa. Ese no es el ingenio. Pero ese que usted menciona es el que tiene el pozo y está en Baní, en Palmar de Ocoa. Pero el que yo digo está en la comunidad del Llano. En la comunidad del Llano. Sí, perteneció a los Colón. No, ese yo no lo conozco. A los Colón y Toledo. Que yo le estoy diciendo. Okay. Ese perteneció a los Colón y Toledo y el nombre topográfico quedó al punto de que todavía hoy la gente del Llano, Boca Canasta, Sombrero, Cañafítol, le llama a ese lugar el Ingenio. El Ingenio, y ahí quedan algunos restos. ¿Y sabe el nombre antiguo? No he podido determinar eso. Ok, gracias. Siempre. Yo invito, aprovechando, porque yo vi que me levantaron la mano y no me había dado cuenta que era mi amiguito Edwin Espinal que estaba ahí atrás. Yo dije, el señor que levantó la mano era él. Ustedes saben que estamos haciendo los seminarios de historia local. Y se me ha ocurrido que te invito para que el año que viene vamos a hacer uno de Barahona, pero deberíamos hacer también uno de Baní. Y entonces yo te invito como miembro porque siempre tiene que haber alguien local que nos ayude en la logística y en todo, porque es que conoce la historia.
Así que lo estamos comprometiendo para que el año que viene, en el 2018, sería, porque el primer cuatrimestre vamos a hacer el de Barahona, sería como junio, ¿verdad? Junio del año que viene. Con muchísimo gusto, doctora, muy amable. Así que un aplauso. Me comprometo, muchísimo. Ustedes son genealogistas. Se pondrá en comunicación contigo porque Baní tiene mucha perspectiva que podríamos trabajar de diferentes ópticas, pero ustedes se pondrán, pueden pensar en qué cosas podemos organizar. Pero a mí me ocurrió interesantísimo lo que le estaba hablando, aprendí muchísimo con él y te bendigo esa memoria maravillosa. Gracias, doctora, muy amable, gracias. Bien, gracias, ha sido una conferencia interesante, amena, que ha generado muchas preguntas. Los invito a que recuerden que el próximo miércoles, es el 4, tenemos la puesta en circulación que se había postergado, aplazado debido al huracán María. Va a ser aquí mismo, en este mismo canal, en este mismo local. El libro de Bernardo Vega. Y el 7 tenemos el seminario de historia local en San Pedro de Macorís y están todos invitados. Y si quieren irse en la guagua, acuérdense que son 100 pesos y tienen que apuntarse en la lista. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos ahora a compartir con Benito por esta maravillosa de esta conferencia que acabamos. El libro de Bernardo Vega estará a la venta. Así que... Sí.